Pasamos a la siguiente sesión, sesión 10, aplicaciones de la derivada. A ver, el objetivo acá es graficar, pero antes de graficar funciones que son un poquito más complicadas, ¿ok? Ya no son las funciones fáciles que habíamos dicho antes, ¿ok? Tenemos que ver la teoría, ¿ok? Entonces, extremos de un intervalo. A ver, extremos relativos. Definición. Se hace un número en el dominio de mayúscula en la función f, ¿ok? O de una función, entonces f de c es, a ver, es el máximo absoluto de f en d si f de c es mayor o igual a f de x para cualquier x o para todo x, como quieran decirlo, que pertenece a d, ¿ok? Ahí sería un máximo absoluto. Si f de c es mayor o igual a fx, pero si es menor o igual sería un mínimo absoluto, ¿ok? Estamos analizándolo en todo el dominio, ¿ok? En toda la región. Pero si solo lo analizamos en una parte, en un intervalo, entonces ya no sería un máximo absoluto ni un mínimo absoluto, ya sería local ya. Miren, también le dicen máximo global o también le dicen mínimo global, ¿ok? A ver, definición 2, el número f de c es un valor máximo local, o sea, simplemente en una parte lo van a analizar ustedes de la curva, ¿ya? De f, si f de c es mayor o igual a fx cuando x está cerca de c, o sea, toman para una región cercana, lo analizan nada más. Y es un mínimo local de f, si f de c es menor o igual a fx para cualquier x cercano a c. A ver, gráficamente sería algo parecido a lo siguiente. A ver, un momento, voy a ingresar aquí. A ver, vamos a graficar algo, ¿ya? A ver, un momento. Ya, supongamos, a ver, voy acá. Ahí está la ecuación que les decía. Ok, miren acá. A ver, miren, ¿qué tal si tenemos, por ejemplo, a ver, si me ocurre hacer lo siguiente? A ver, x, a ver, un momento. A ver, x al cubo menos 8x al cuadrado más 1. Ya, miren, quiero que observen acá, ¿ya? A ver. Miren, como pueden apreciar acá, en la gráfica, este punto de acá que ven, este punto que está acá, sería un máximo local, o también máximo relativo. ¿Por qué? Porque ustedes simplemente analizan en una región, toman acá, por ejemplo, una bola abierta, ¿ya? Dice bola abierta o disco abierto, son líneas punteadas en realidad, ¿ya? Y si ustedes solo la analizan en esta parte, entonces en esta parte es un máximo, ¿ya? Pero si lo ven en toda la función, ya no sería un máximo, porque ahí miren, hay varios puntos que son mayores, ¿ok? El punto que está acá, está en la parte superior, se puede decir, ¿ok? ¿Ya? Entonces, esto es un máximo local, ¿ok? Máximo local o máximo relativo. ¿Entendido? A ver, por acá, en la parte inferior, miren, en la parte inferior, lo mismo. Si ustedes analizan simplemente en esta región cercana, toman una bola abierta o un disco abierto en esta región, ¿ok? Entonces, miren, si analizamos aquí simplemente, ¿ya? En esta parte, este punto que está es un mínimo, mínimo. Pero si lo vemos toda la función, miren, lo vemos toda la función, hay algunos puntos que están más abajo, ¿lo ven? Entonces es un mínimo local o mínimo relativo. ¿Entendido? Ahora, ¿qué pasaría si hago lo siguiente? A ver, un momento. A ver, si me ocurre hacer lo siguiente. A ver, un momento. A ver, voy a cambiar acá la función, ¿ya? ¿Sí? Un momento. A ver, para que sea un poco... A ver, x al cubo menos 2x al cuadrado, a ver, vamos a empezar bien, x al cuadrado menos 4x más 9, supongamos. A ver, ¿cómo sería la curva? Ya cambió. Bien.
A ver, pero lo voy a definir acá. Un momento, simplemente quiero... Ok, para un intervalo. Al momento, ¿eh? Ya, a ver, supongamos, a ver, voy a suponer acá, a ver, ¿qué verso de acá? Se borra, ya bueno. A ver, voy a trabajar solo para, a ver, supongamos, ya para los x menores que 10, pero menores que, no sé, a ver, que 20, a ver, ya listo, la nota del examen, 20. A ver, voy a restringir un poco porque sigue siendo la función un poquito grande. Cuando x vale menos 1, ok, ya la acordamos, lo pueden ver ahí. Y cuando x vale, a ver, cuando x vale, a ver, 5 nomás. A ver cómo se dice. Ah, ok, listo. Miren acá. Miren, quiero que observen acá. Este punto que está acá es un mínimo o un máximo. Un máximo, ¿verdad? Es un máximo o un máximo local. Porque hay un punto, miren, hay un punto que está en la parte superior que sería un máximo global de todo, o máximo absoluto, como quieran decirlo. ¿Ya? ¿Ok? Y este punto que está acá es un mínimo. Si lo analizo acá es un mínimo relativo, pero si lo ven toda la función, en realidad es un mínimo absoluto. ¿Ok? Bien. Ya bien, entonces ya les expliqué esa parte. ¿Ya? No es difícil de ver eso en realidad, es algo sencillo. Simplemente en la gráfica se ve. Ok, a ver, miren acá. A ver, acá tenemos una curva. Ok, miren este punto de acá. Este punto es un mínimo, ¿sí? Es un mínimo relativo o un máximo relativo. A ver, dígame, ¿es un mínimo o un máximo? Escriban. A ver, necesito que ustedes opinen para ver si me han entendido. Dígame, ¿este punto será un mínimo o un máximo? Hola, a ver. Es un máximo, muy bien, es un máximo relativo, perfecto. Entonces veo que sí me han entendido. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, un máximo relativo. ¿Podemos decir que es un máximo global o un máximo absoluto? ¿Podemos decir que es un máximo global o no? No. ¿Por qué? Porque hay un punto, miren, hay varios puntos en realidad acá que están más arriba que el decano, hay varios. Entonces, no, no se puede decir eso. Entonces simplemente sería un máximo relativo. Y este punto que está acá es un mínimo absoluto o mínimo relativo nada más. Mínimo relativo. No se olvide, le dicen mínimo relativo o mínimo local. ¿Ok? Ya, a ver, pasamos a esta curva que está acá. Miren. A ver, este punto, 1,5, ¿qué es? ¿Un máximo o un mínimo? El punto 1,5, a ver. Es un máximo. ¿Máximo qué? ¿Absoluto? Relativo. Muy bien, es un máximo relativo. Ok, muy bien. ¿Y el punto de acá? El punto 3,27, ese punto que está aquí. Mínimo absoluto, ¿verdad? Porque es el menor de todos. Mínimo absoluto, o llamado también mínimo global, como ustedes gusten. ¿Ok? Listo. Ok, entonces veo que sí me han entendido. Ok, pasamos. Muy bien, muy bien. Veo que están atentos. A ver, teorema del valor extremo. Si f es continua en el intervalo cerrado como b, a ver, ¿cuándo una función es continua? Cuando no tiene saltos, ¿ok? Cuando no tiene saltos, cuando no tiene aberturas. Miren, es una línea continua, como pueden apreciar ahí. Entonces, si f es una función continua en el intervalo cerrado a b, entonces f alcanza el valor máximo absoluto, f de c, en un valor mínimo y un valor mínimo, f de en algunos números de c y d. A ver, miren, es algo obvio. Miren acá. Tenemos una función que es continua. ¿Ok? Los extremos son A, los extremos son B. Miren, en esta curva, este punto sería un máximo, ¿verdad? Un máximo, en este caso sería absoluto. Y este punto sería un mínimo absoluto, ¿ok?
Entonces, si ustedes tienen cualquier función, algunos de sus puntos puede ser un máximo o un mínimo, ¿ok? O puede ser de esta forma, miren, ¿sí? Acá sería un máximo absoluto o llamado también máximo global, ¿ok? O puede ser de esta manera también, miren. Este punto de acá sería un mínimo, mínimo absoluto o mínimo global, como lo quieran decir. Y estos puntos que están acá, bueno, están parecidos al mismo nivel, ¿ya? Serían máximos, ¿ya? Máximos. Si están al mismo nivel, serían máximos absolutos, ¿no? Ambos. Pero bueno, parece que están al mismo nivel. Listo. Bien, y si es que el de acá está un poquito más arriba, pues ya saben que uno es máximo absoluto, uno mínimo, bueno, máximo relativo, ¿no? Sí, depende, ¿ya? Pero bueno, parece que está al mismo nivel. Bien, a ver, teorema de Fermat. Si f tiene un máximo o un mínimo local en C, entonces, bueno, y si la derivada existe, me ha dicho, entonces f' de C es igual a 0, ¿ok? A ver, en otras palabras, más adelante nosotros vamos a hallar puntos críticos o también llamados números críticos, para lo cual ustedes van a derivar la ecuación de la curva y al igualarlo a 0 vamos a encontrar este puntito de C. Y este punto C que ven puede ser un máximo o un mínimo, ¿ok? ¿Ya? O también son extremos de una curva. Bien, a ver, definición. Ahí, miren, justamente lo que le decía, ahí está. Un número crítico de una función f es un número C en el dominio, tal que al derivarlo es igual a 0, ¿ok? O si al derivarlo no existe, ¿ok? Entonces son dos opciones. O es bueno, un número crítico, lo hallamos hallando la derivada igual a 0, o simplemente no existe. ¿Cuándo no existe? ¿Cuándo no existe f' de C? Cuando no está bien definido, ¿ok? Depende de la función que nos va quedando. 6. Si f tiene un máximo o un mínimo local en C, entonces C es un número crítico de f. A ver, miren, aquí no existe. Acuérdense que la derivada en el punto que estamos analizando, ¿ok? ¿Se acuerdan que le decía en el tema anterior, hallamos la pendiente? Ustedes tenían la ecuación de la curva, ¿recuerdan? Derivaban la ecuación de la curva, teníamos f' de x, ¿se acuerdan? Y la evaluaban en un punto, miren exactamente en el punto C, ¿qué obtienen? La pendiente de la tangente en este punto. ¿Entienden? En este punto. Ahora la pregunta es, ¿se podrá trazar una recta tangente por acá? Acuérdense que la recta tangente lo tiene que tocar en un solo punto, nada más. ¿Ok? Miren, si lo trazo así, lo va a tocar en más puntos. ¿Ok? Entonces, en realidad no se puede. ¿Ok? Miren la diferencia acá. Acá tiene como tipo un pico, ¿lo ven? ¿Sí? Cuando la gráfica nos sale así como tipo un pico, acá no existe la derivada en ese punto. ¿Ok? Miren la diferencia aquí. Miren que en la curva, acá puedo trazar la tangente, ¿verdad? ¿Sí? Miren la tangente en ese punto. Acá no se puede, pues miren. No se puede, porque puede, a ver, miren. No se puede. Acuérdense que tienen que tocarlo en un solo punto. En todo caso, si lo quieren hacer sería algo así. De ahí. Pero lo está tocando en dos puntos. Miren acá, si lo hacemos por acá, aquí sí hay una tangente, miren la diferencia, hay una tangente, ¿ok? Ahí se lo toca en un solo punto, pero acá no se puede, ¿correcto? ¿Ya? Bien. Entonces, cuando ustedes miren, hayan la derivada, lo igualan a cero, acuérdense que está la pendiente de la tangente, ¿ya? Entonces, la recta tangente es horizontal. Entonces, como le decía, este punto puede ser también un máximo o puede ser un mínimo, dependiendo, ¿ok? ¿Entendido? Claro, gráficamente, según la gráfica, acá sería un máximo absoluto, pero depende del ejercicio. ¿Okay? Es simplemente una gráfica para que me entienda más o menos la idea que le estoy diciendo. A ver, ejercicio 1 nos pide encontrar los números críticos o puntos críticos, como lo quiera decir, puntos críticos de la siguiente función. A ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Un momento. Ya, a ver, vamos a copiar acá. Ya listo. A ver, no se olviden para encontrar los números críticos o puntos críticos, hay que hallar la derivada igual a 0, ¿ok? Números críticos o también lo llaman puntos críticos, ¿ok? A ver, entonces hay que derivar, ¿ok? A ver, voy a copiar esto y modifico nada más el código. Aquí, listo, F', o Y', como gusten decirlo, ¿ok? Hay que hallar la derivada, no se olviden, e igualar a 0.
¿ya? Para encontrar los puntos críticos, ya. A ver, derivamos. Nos va a quedar acá 12x al cubo. Ya, ok, sería 12x al cubo más 12x al cuadrado menos 24x. Derivamos 10, sería 0. Ya, bueno, esto lo igualan a 0, ¿ok? Entonces, hasta ahí simplemente tenemos la derivada, ¿correcto? Ahora hay que desarrollar esa ecuación. Es una ecuación cúbica. Bien, acá todos tienen doceava. Puedo sacar doceava. Y así saco doceava, a ver, ¿qué nos va a quedar? A ver, si saco doceava, acá queda 1, acá queda simplemente 1, y acá sería menos 2. Miren, ¿qué podemos hacer más ahí? ¿Puedo factorizar x? ¿Sí? A ver, voy a factorizar x. Factorizo x, abro paréntesis, acá nos va a quedar x al cuadrado más x menos 2. Toda esta expresión es igual a 0. ¿Ok? A ver, si se puede factorizar, lo factorizamos, y si no se puede, fórmula general. ¿Ok? A ver, dos números que multiplicando nos da menos 2 y que al sumarlo nos da 1. Nos va a quedar entonces x más 2 por x menos 1. Ahí lo tiene. Esta expresión sería igual a 0. ¿Correcto? Ya, hasta ahí. Ahora vamos a igualar a 0. ¿Ok? Entonces, a ver, los puntos críticos van a ser los siguientes. X es igual a 0. X es igual a negativo 2. O x es igual a 1. Ahí lo tienen, ¿ya? Por ahora nos vamos a quedar ahí nada más, ¿ya? Ya más adelante vamos a analizar más, ¿ok? Hasta vamos a graficar esta curva, miren, ¿ya? Pero por ahora no. Simplemente nos ha pedido eso. Bien, entonces eso sería todo. Ejercicio 2 nos pide encontrar los números críticos de la siguiente función. A ver, entonces no se olviden que los números críticos son puntos críticos. Para eso hay que derivar, ¿ok? Entonces hallamos la derivada. ¿Ok? F' de x y le igualamos a 0, ¿ok? A ver, derivamos, derivada de x sería 1 por logaritmo natural de x, más, derivamos el logaritmo, nos queda 1 sobre, sería 1 sobre x por x, ¿correcto? ¿Sí? X con x se va, nos va a quedar simplemente 1 y le igualamos 0, ¿ok? A ver, entonces nos va a quedar simplemente lo siguiente, acá simplificamos, nos queda más 1, ese 1 está con signo positivo, va a pasar al otro lado con signo negativo, ¿correcto? ¿Sí? Ok, ahora por definición del logaritmo, ustedes saben que el logaritmo está en base e aunque no se vea, entonces nos va a quedar que x es igual a e a la menos 1. Bien, eso sería todo. ¿Alguna pregunta ahí? Teorema de Rolle y teorema de valor medio. A ver, el teorema de Rolle. Si f es una función continua en el intervalo cerrado a b y derivable en el intervalo abierto, y si f de a es igual a f de b, entonces existe al menos un número c que pertenece al intervalo abierto tal que la derivada en ese punto es igual a 0. A ver, miren. Gráficamente, como pueden observar, tienen una función acá que es continua en el intervalo cerrado. Al momento. Cerrado en a, cerrado en b. ¿Ok? Miren de acá. Cerrada en A, cerrada en B, ¿ok? A ver, ¿qué más? Ya se casamos. Y derivable en el abierto, o sea, que exista su derivada. Bueno, ¿ya? Si f de A es igual a f de B, a ver, miren, este es el punto A. Su imagen, bueno, en este caso es 0, ¿no? Y acá está el punto B, su imagen también será 0. O sea que f de A con f de B son iguales, están al mismo nivel en otras palabras, ¿ok? Entonces, existe al menos un número C, ¿bien? En todo este recorrido al menos existe un número C, como mínimo, tal que la derivada en ese punto sea igual a 0. Miren, acá hay un punto, C es 1, ¿me entienden? Entonces ahí tienen una tangente horizontal. Y acá también, miren, acá la derivada sería 0. ¿Ok? Ahí en la derivada me ha dicho, de la curva en el punto, y si sale 0, entonces tienen una tangente horizontal, ¿ok? Bien, este punto sería entonces un mínimo. Ok, si analizamos solo el intervalo de AB, solo de aquí de AB, este sería un mínimo absoluto, ¿no?
Y el decay sería un máximo absoluto si analizamos solo de A a B, como estamos hablando aquí. ¿Ve? Bueno, pero depende de la curva. Bueno, puede ver, imagínense una curva sube, baja, ya bueno, ahí va a cambiar. Puede ser un máximo o un mínimo relativo, o mínimo, ¿ya? El teorema del valor medio es algo parecido que el teorema del valor, bueno, el teorema de Rolle. Si f es una función derivable en el intervalo abierto, en el intervalo cerrado, ¿ya? Entonces existe un número c entre a y b, miren acá en la gráfica, acá está el punto c, entre a y b, tal que la derivada en ese punto es igual a f de b menos f de a sobre a menos b. A ver, ¿cómo se obtuvo lo siguiente? La pendiente, ¿recuerdan? ¿Recuerdan cuando habían llevado ustedes geometría analítica? Si acá está el punto A, aquí está su imagen, ahí está la curva, no se olviden, ahí está la curva. Ya, existe el punto A, acá está su imagen, f de A. Este punto entonces es A, f de A. Si este es el punto B, su imagen sería f de B, o sea, el punto es B, f de B. ¿Entendido? ¿Ya? A ver, miren, vamos a hallar acá la pendiente, ¿sí? Esta es la pendiente, esta es una recta secante, ¿ok? Si ustedes pueden observar acá, es una recta secante. Imagínense que lo proyecto, es una recta secante, lo corto en dos puntos. A ver, ¿cómo hay esta expresión de acá? A ver, la pendiente, fácil, ¿se acuerdan? Es f de b menos f de a sobre b menos a. Ahí tiene la pendiente, ¿ok? Miren, y ahora la pregunta es la siguiente. Miren, no sé si, a ver, miren, estamos hablando ustedes acá que la derivada de f en c, o sea que esta es la pendiente de la tangente en ese punto, son paralelos. Miren, esta es la tangente, esta es la recta secante. ¿Se acuerdan? Si dos rectas son paralelas, entonces tienen la misma pendiente, ¿ok? Esta es la pendiente de la tangente, es igual a la pendiente de la secante. ¿Por qué? Porque son paralelos, ¿ok? Acá simplemente han pasado a multiplicar y han expresado de esa manera nada más, ¿ok? Es lo mismo. Bien. A ver, función decreciente, criterio de la primera de derivada. A ver, prueba para el crecimiento, a ver, si f es una función continua en el intervalo cerrado B y diferenciable en el abierto, si f' de x es mayor que 0, para todo x que pertenece al intervalo abierto B, entonces f es creciente en el intervalo cerrado. A ver, si f' de x es menor que 0, para cualquier x que pertenece al intervalo abierto, entonces f es decreciente en el intervalo cerrado. A ver, gráficamente, miren, gráficamente, a ver. Imaginemos que tenemos la siguiente curva, ¿ya? Miren acá. La curva se le va a dar, ¿ya? Entonces tienen la ecuación de la curva, ustedes lo derivan. E imagínense que la han derivado ya, pero acuérdense que la derivada depende de x. ¿Ok? Ustedes lo tienen que evaluar, a ver, en un punto que está acá. A ver, supongamos que acá sea de 0, imaginamos, ¿eh? Bueno, acá obviamente 0, acá sería 1, 2 y 3, supongamos, ¿ok? Supongamos, ya, como acá es 0, 1, le evalúan en un punto que esté acá, en la parte interna, no en los extremos, un punto acá. Puede ser, por ejemplo, un medio. Si al evaluarle la derivada de un medio nos sale que es menor que 0, significa que la función es decreciente. ¿Entendido? O sea, en este intervalo. ¿Ya? Análogamente acá, miren. ¿Qué pasa si ustedes hallan la derivada y le evalúan, como aquí quedamos que acá es 1 supuestamente y acá es 2, a ver, en 1.5 supuestamente, ¿ya? Evalúan la derivada en 1.5 y nos sale 0. Si la derivada es 0, entonces es una función constante. La pendiente vale 0. ¿Ok? ¿Recuerdan que es una recta horizontal? ¿Sí? Esto lo habían llevado en matemáticas, si no me equivoco. Ya, seguimos. Ahora acá, imaginemos que acá es 2, bueno, y se va al infinito, ¿no? Ya, sí, según la gráfica, ya bueno. Como acá es 2 y que es el infinito en realidad, a ver, tomamos cualquier punto, puede ser el número 3, puede ser el número 4, a ver, vamos a tomar el número 3. Si al reemplazarlo en la derivada nos sale que es un número positivo, significa que la función es creciente. ¿Ok? A ver, ejercicio 1 nos pide determinar los intervalos abiertos sobre los cuales la función es creciente o decreciente. ¿Ok? A ver. Bien, para eso, antes hay que hallar los números críticos, ¿ok? O los puntos críticos. Antes de eso. Por eso le dije cada vez lo vamos a ir utilizando lo que vamos aprendiendo. ¿Ok? Hasta llegar a graficar.
puntos críticos. A ver, entonces ustedes saben ya que los puntos críticos se lo deriva la función y se le iguala a 0, ¿correcto? Ya, derivamos, acá nos va a quedar 3x al cuadrado. A ver, 3x al cuadrado menos, a ver, miren acá, el 2 baja, nos va a quedar menos 6x, ¿verdad? Con ese 2 nos va a quedar menos 3x, ¿correcto? ¿Sí? Ya, esto lo igualamos a 0. Miren, puedo sacar ahí tercia, ¿sí? Tercia, tercia, se van. ¿Sí? Sacamos tercia, tercia y tercia 0, 0. ¿Puedo factorizar x? Sí, puedo factorizar x, obviamente. Acá nos queda x menos 1. ¿Entendido? Entonces, a ver, por si acaso, si no me han entendido, por si acaso, ya. A ver, un momento. Lo voy a dejar acá un paso más, por si acaso. El objetivo es que me entiendan todos. ¿Ya? Listo, está. Ok, seguimos. A ver, ya, acá igualamos a 0 simplemente. Ya, a ver, me va a quedar que x es igual a 0. Y acá que x es igual a 1. ¿Entendido? Ya, ahora lo vamos a hacer lo siguiente, miren. Ahora lo vamos a ubicar en la recta real, ¿ok? Como es una función polinomial, ustedes saben, por cursos anteriores, una función polinomial, el dominio son todos los reales, ¿correcto? ¿Sí? Así que, a ver, entonces, acá están todos los reales. Está la recta, voy a ubicar los números críticos o puntos críticos, el 0, el 1 estaría acá. Ok, ahora simplemente hay que analizar, ¿ya? Hay que analizar. A ver, creo que no va a alcanzar acá el espacio un momento, ¿eh? No creo que me hacía ahí. Y ahora sí creo que listo, suficiente. Porque hay que hacer un análisis ahí. Ya, listo, ahora sí. Ubicamos al 0, el 1. Ya está, ahora sí, ahí nos habíamos quedado. Ahora miren, hay que evaluar la derivada, ¿ya? A ver, entonces vamos a hacer lo siguiente, miren. A ver, a la derivada lo vamos a evaluar en un punto, ¿ok? A ver, le evaluamos. A ver, ¿qué punto está del menos infinito hasta el 0? No lo tomen a estos puntos, ¿ok? A un punto interior, en este intervalo. Podría ser menos 1, podría ser menos 1000, ¿ya? El número que elija. A ver, menos 1. Lo reemplazan en la derivada. Miren, f' dice acá, en la derivada. ¿Cuál es la derivada? Esta función. Aquí lo van a reemplazar. ¿Ok? ¿Ya? Ahí lo reemplazan. Y si no, también lo pueden hacer acá. Si se percatan, simplemente acá había factorizado 3. ¿Ok? Acá simplemente le faltaría el 3, nada más. ¿Ok? Ahora acá creo que se borró. Ya bueno. No lo he escrito acá. Ya bueno. Acá simplemente le faltaría el 3. ¿Ok? Miren, lo pueden hacer acá o lo pueden hacer aquí. Porque el 3, como es positivo, no le afectaría en nada. Entonces ustedes lo reemplazan. Miren, este menos 1 lo reemplazan acá. Menos 1 al cuadrado sería 1. Por 3, acá nos queda 3. Acá queda menos 3 por menos 1, sería 3. 3 más 3 sería 6. ¿Y se acuerdan? Si es mayor que 0 significa que es creciente, ¿recuerdan? ¿Ok? Entonces, en este intervalo, para un momento, en este intervalo la función sería creciente, ¿ok? O también lo pueden hacer de la siguiente manera. Ya, miren, lo voy a hacer de otra manera hacerlo. A ver, a ustedes lo hacen como lo más lo entienden. A ver, entre 0 y 1, bueno, está el 0.5, 0.8. Miren, lo puedo reemplazar también acá. Ya, vamos a ver si me entienden. A ver, el 0.5 es un número positivo. Ya está, listo, seguimos. Si restamos 0.5 menos 1 nos da negativo. Entonces ustedes saben que más por menos es menos. O sea, me ha dicho que el resultado, lo que me interesa simplemente es el resultado, y como acá es negativo, obviamente el número que sale acá va a ser menor que 0. Y si es menor que 0, la función sería decreciente. ¿Ok? Y si no la entienden, como le digo, normal, reemplácenlo aquí, acá en la función, acá, en esta parte. ¿Ok? Ahora vamos a ver si es verdad, miren, lo reemplazan, ingresan a su calculadora, van a ver que le da un número negativo. ¿Ok? Ya bien, seguimos. A ver, aquí lo voy a hacer de la otra manera, a ver. ¿Ya? A ver, nuevamente voy a copiar esto. A ver, lo vamos a evaluar en cualquier punto que esté acá en la parte interna del intervalo. A ver, puede ser con 2, puede ser con 2020, con el número que más le guste, ¿ok? Miren, ya si no me entendieron aquí, no sea un problema, lo pueden reemplazar aquí. A ver, 2 al cuadrado es 4, 4 por 3 sería 12. Acá nos queda 12, 12. Acá nos queda menos 6. 12 menos 6 sería 6. ¿Ok? Entonces, como es 6, significa que es mayor que 0. Y si es mayor que 0, significa que la función sería
creciente, ¿ok? La función sería creciente en este intervalo, ¿ok? Y nos piden los intervalos, ¿no? Donde la función crece y decrece. Bueno, ahí lo tenemos. Simplemente, a ver, lo voy a escribir acá para que quede mejor denotado nada más, ¿ya? A ver, en los intervalos, a ver, en el intervalo del menos infinito a 0, ya, y ya, en este intervalo y en el acá, en los extremos, se dan cuenta, en el otro intervalo la función crece, o sea, de 1 al más infinito, f es creciente, ¿correcto? ¿Sí? La función sería creciente, que es creciente. Listo, es creciente, ¿no? Ya, bueno, voy a copiar esto de acá, no quiero demorar mucho. A ver, en esta parte de acá simplemente vamos a modificar nada más. A ver, voy a hacerlo acá a un lado, ¿ya? ¿Sí? Porque si no, no se ve la gráfica, no lo van a entender. A ver, aquí nomás, ahí al lado. Ya, a ver. Entonces, en el intervalo, miren, de 0 a 1 va a decrecer, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces acá vamos a modificarlo. De 0 a 1, la función es decreciente. ¿Ok? Ya, eso sería todo. Aunque gráficamente lo están viendo, ¿ok? Sí, simplemente para que lo vean mejor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pasamos al ejercicio 2. Nos pide determinar los intervalos abiertos sobre los cuales la función es creciente o decreciente. A ver, lo que tenemos que hacer primero, ya saben, es hallar los puntos críticos, ¿ok? Puntos críticos. A ver, entonces, para hallar los puntos críticos, ustedes saben que hay que derivar la función, ¿ok? La derivamos e igualamos 0. A ver, entonces vamos a derivar. Ustedes saben que acá, a ver, voy a modificar esto, ¿ok? A ver, el 3 baja, ¿sí? El 3 baja y acá nos va a quedar este expresión al cuadrado, ¿ok? Derivada interna sería 2x por este 3, nos va a quedar 6x. Y esto es igual a 0. Ya, hasta ahí, miren, tenemos la derivada. ¿Entendido? ¿Ok? A ver, hay que resolver esta ecuación y encontrar los puntos críticos. El 25 pasa a multiplicarse de 0, el 6 pasa a salir a 0 desde 0, nos va a quedar simplemente esta expresión que estoy señalando, ¿ok? Ahí lo tienen, y esto sería igual a 0. Entonces, x es igual a 0, y x es igual a más o menos 5, ¿ok? Ya tenemos entonces los puntos críticos. Ahora, 2i. Ahora voy a hacerlo un poco más ordenado. Analizamos. Donde la función es creciente y decreciente. ¿Ok? Listo, entonces, lo que vamos a hacer acá simplemente es ubicar estos puntos en la recta. Ubicamos en los reales, ahora un momento. Ahora lo vamos a ubicar acá en la recta real. Sí, los puntos críticos, acá estaría el negativo 5, por acá estaría el 0 y por acá estaría el 5, ¿ok? ¿Correcto? Miren, vamos a analizar en estos intervalos si la derivada es positivo o negativo, ¿ok? Para ver si la función crece o decrece. A ver, entonces, vamos a evaluarlo, ¿sí? A ver, en un punto que esté en este intervalo. A ver, podemos analizarlo en menos 6, ¿ok? A ver, si analizamos en menos 6, miren, acá nos queda menos 6 por 6 sería menos 36 en negativo, el bueno, 125 siempre positivo, no, acá no hay problema, ya.
Y esta expresión, como está al cuadrado, siempre va a ser positivo. Eso nunca va a cambiar. Entonces va a quedar menos por más. Ustedes saben que menos por más es igual a menos, ¿correcto? Entonces en este intervalo la función va a ser decreciente, ¿ok? Ahora seguimos. Ahora analizamos en este intervalo. Voy a copiar esto de acá. Ahora vamos a analizarlo en el punto negativo 1, puede ser. A ver, reemplazamos, queda menos 6, sería negativo. Esta expresión, como ya le dije, siempre va a ser positivo porque está al cuadrado. Entonces sería positivo. Multiplicamos, nos queda negativo. ¿Ok? Entonces en este intervalo la función sigue decreciendo. ¿Ok? Sigue decreciendo. Seguimos. Ahora en este intervalo, lo voy a evaluar en el punto 1, a ver. ¿Ok? Cuando equivale 1, a ver. Nos va a quedar, reemplacen, acá sería 6, sería positivo, esta expresión es positivo, ambos sería positivo. Positivo por positivo sigue siendo positivo, ¿correcto? Entonces, en este otro intervalo la función crece, ¿ok? Crece. A ver, por último, en este otro intervalo, en el último, a ver, analizamos. Puede ser la derivada en 6, en 20, en el punto que ustedes gusten, ¿ok? Espero que esté adentro del intervalo. A ver, si analizamos en el punto 6, nuevamente acá sería positivo, esto positivo, entonces acá nos va a quedar positivo, acá sería positivo, y esa sigue siendo positivo, ¿ok? Entonces la función es creciente, ¿correcto? Ya, ahora vamos a identificar acá los intervalos, aunque gráficamente se ve, pero bueno, vamos a escribirlo acá, ¿ok? A ver, en intervalo abierto en menos infinito, abierto en menos infinito, abierto en menos 5, y en este intervalo también, y en el intervalo abierto en menos 5, abierto en menos 5, abierto en 0, la función sigue decreciendo, ¿ok? A ver, f es decreciente, ¿ok? Listo. Ahora hacemos un análisis algo parecido, ¿ok? Ahora voy a ubicar acá al lado nomás para que se vea la gráfica. Ya, ahora en este intervalo, miren, nos quedamos acá. De 0 a 5 y de 5 al más infinito, ¿ok? Lo cambiamos acá nomás. De 0 a 5 y de 5 al más infinito, ¿correcto? La función sería creciente, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta ahí?